El coronavirus es un tipo de virus que puede provocar infecciones en las vías respiratorias, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Pero que no cunde el pánico. El doctor Malaquías López Cervantes, experto en salud pública y epidemiología de la UNAM, afirmó que este nuevo tipo de coronavirus parece tener una tasa de mortalidad muy baja, y la mayoría de las personas infectadas ha logrado mejorar. Sin embargo, para evitar riesgos, lo mejor es prevenir un posible contagio. Lávate bien las manos con agua y jabón, evita saludar de mano o beso, al estornudar o toser, cúbrete bien la boca con el interior de tu codo, incluso aunque uses cubrebocas. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son fiebre, tos seca, cansancio y en ciertos casos dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si padeces alguno de estos, evita automedicarte y acude de inmediato a tu centro de salud más cercano. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Conoce los talleres de teatro, serigrafía, títeres, fotografía y muchos más que el Centro Cultural El Castillito ofrece. No esperes más y visítanos en Avenida Chimalhuacán sin número, esquina calle El Clavelero, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México. Con 1.109.363 habitantes, en Ciudad Neza somos una mezcla excéntrica de todas las tribus urbanas. En Ciudad Neza somos de tianguis, lucha libre y buenas vibras. Aquí no importa si eres del sur o del norte, porque cuando estás con nosotros te sientes de aquí. Por eso todos decimos, Neza, ciudad de todos. Take me to heaven, make me feel good, give me your blessings like I knew. Este miércoles 29 de julio de 2020, bienvenidos a Mundo Enigma, que es una ventana colosalmente diversa, lo hemos dicho muchas veces. Asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente aquí en Radio Nesa, la radio de todos. Espero se encuentren bien, amigos, en medio de esta nueva normalidad que hoy nos tiene como en una especie de campo minado, valga la expresión. Por ello es necesario protegernos para minimizar los riesgos. Fíjense que hay un estudio reciente donde científicos de una universidad de mucho prestigio, la Universidad de Harvard, afirman que si nosotros utilizáramos toda la gente que transita en la calle, que está en algún lugar cerrado con otras personas trabajando, si todos utilizáramos el tapabocas, en 8 semanas, es decir, en 2 meses, casi remitiría por completo la pandemia. Así es que hay que tomar las precauciones, hay que usar nuestro tapabocas. Podrán ustedes decir que a veces se acaloran, que a veces les estorba, pero no, es cuestión de que pensemos que no es un requisito para andar en la vía pública, que es un elemento de seguridad para no contagiar a otros o para que otros no nos contagien. Porque puede haber mucha gente que no tenga síntomas, que sea como se les conoce, asintomáticos, y entonces si por no traer tapabocas, no sentir síntomas, transmiten el virus a otras personas. Entonces, bueno, pues consideremos estas cosas. Hay que seleccionar bien dónde comprar lo que se necesita, es otra de las recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud. Las autoridades sanitarias dicen que si compramos cerca de nuestro domicilio es mejor, pero bueno, hay que hacerlo así. Vamos a hablar de alimentos, de otra dimensión de nuestro ser. Y bueno, a propósito de alimentos, quiero enviar un saludo al señor Juan y a Mayra, que están ahí en Santa María la Ribera, más o menos entre Lija, Ancona y
Tlajomulco, a la altura del 265 de Doctor Enrique González Martínez, antes la calle del Chopo. Y ahí la semana pasada estuve por ahí y compré unos tacos muy sabrosos que venden ahí de suadero, llevé a la casa, estaban deli, como dicen ahora los chavos. Pero bueno, vamos está cerca de mi casa, entonces bueno, pues fue una buena opción en ese momento, y resulta que son muy buenos, la gente está muy limpia, ahí están trabajando con mucho cuidado, entonces pues esas son opciones que podemos encontrar cerca del lugar donde vivimos, entonces bueno, pues esos son recomendables, ¿verdad? Dicho lo cual, vamos a dejar el alimento físico. Recuerden que en algunos de nuestros programas hablamos sobre 3 tipos de alimentos. Hoy vamos a hablar sobre la oración terapéutica, este elemento, esta herramienta que lleva siglos acompañando la vida del hombre, la vida del ser humano, que se llama oración. Y bueno, pues la oración es una herramienta fantástica que muchas veces nosotros despreciamos porque nos hemos vuelto muy prácticos, nos hemos vuelto gente sumamente materialista, dado que, bueno, pues eso nos ayuda como soporte de supervivencia, como soporte vital, pero la oración es una herramienta muy necesaria y es una herramienta que puede ayudarnos y puede facilitarnos enormemente las cosas. Hablamos de que hay 3 tipos de alimentos. Vamos a poner la referencia, el marco de referencia para hablar de este tema de la oración como elemento, como uno de los alimentos que son sintéticos y que son de un gran poder y una gran fuerza para nuestro espíritu, para nuestra intuición, para nuestras emociones y para nuestra inteligencia. Habíamos hablado del alimento físico, de esto que les decía, la carne, los tacos, las tortillas, las frutas, las legumbres, las verduras, todos estos elementos naturales, generalmente naturales. Qué bueno que ahora se está hablando más respecto a esto de la nutrición, respecto a esto que es muy importante de no consumir tantos productos industrializados y buscar productos más naturales, ¿no? De cualquier manera, el alimento físico es el alimento más fuerte, más denso. Después sigue el alimento neumático, que es la respiración. Si nosotros estamos bien nutridos, si nosotros sabemos respirar, si nosotros empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos, vamos a entender también el tercer tipo de alimento, que son las impresiones, todas aquellas impresiones sensoriales que vienen de fuera y que entran a nuestra conciencia, a nuestro escenario de conciencia. Hoy hablaremos de un alimento especial y sintético. Recordemos que alguna vez este gran avatar del cristianismo dijo: no solo de pan vive el hombre. Recordemos esta frase que es una frase muy interesante, una frase que tiene un gran significado para este tema que vamos a hablar hoy, de la oración terapéutica. Entonces, todas las impresiones sensoriales se llegan a una parte de nuestra naturaleza, una parte sumamente íntima, sumamente personal de nuestra naturaleza, que se llama el espíritu. Miren ustedes aquí, vamos a ver cómo nuestro cerebro, para que vean ustedes que no es choro lo que estamos hablando aquí, es información bastante documentada. Miren ustedes, aquí vemos nosotros cómo la escala de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro poseen estas 3
partes de las que hablaba, que son las que van a ser impactadas tanto por el alimento físico como por el alimento neumático, que es la respiración. Cheque usted cómo respira, usted que me está escuchando en este momento, cheque si su respiración es agitada, si su respiración es pausada, cómo respira usted normalmente. El alimento neumático, cómo lo maneja usted, qué come usted, y además cheque usted qué tipo de pensamientos tiene. Nuestro cerebro tiene 3 capas. Nosotros somos individuos o seres con un cerebro trino. Esta es una cuestión natural muy interesante, porque para que algo suceda en este mundo, algo real, se necesita de 3 fuerzas. Para que suceda algo virtual, se puede con una combinación binaria con 2 fuerzas. Entonces, para que el cerebro funcione, requiere estas 3 fuerzas. Nuestro cerebro tiene el neocórtex o la neocorteza, que es la parte de las ideas, de los razonamientos, donde se resuelven las ambigüedades, paradojas, problemas o situaciones aritméticas, de cálculo, etcétera, etcétera. Tenemos la otra parte también imbricada en nuestro cerebro, que es la parte, digamos, del cerebro mamífero, del cerebro emocional, del sistema límbico, la parte emocional de nuestro cerebro. Y en la parte que le llamamos, esa es digamos a la mitad de nuestro cerebro, y la parte de atrás, la parte que le llamamos nosotros el cerebelo, es la parte donde se encuentra el cerebro primitivo o cerebro reptiliano. Aquí lo vemos con los nombres científicos: neocórtex, cerebro límbico y cerebro de reptil. ¿Ven ustedes ahí? Se encuentran estas 2 partes. Nosotros en nuestro cerebro son las partes que están involucradas en este acto. Van a ir ustedes entendiendo por qué es necesario poner este marco de referencia para hablar de la oración como un elemento de la alimentación sintética, que va a llegar directamente hasta nuestro espíritu. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. ¿Tu empleo no te satisface? ¿Quisieras aprender algo diferente? Capacítate en áreas como auxiliar de enfermería, nutrición y computación. No pierdas la oportunidad de aprender. El Instituto Municipal de la Mujer te espera. Comunícate al 5735-1752 y conoce los horarios y requisitos de inscripción. Nesa, ciudad de todos. Take me to heaven. Estamos aquí nuevamente en Mundo Enigma con esto que hemos estado tratando. ¿Qué conocemos de la actividad orativa? Decíamos, ¿cómo entiende usted, que me hace favor de ver Mundo Enigma, la oración?
Si vemos la definición de orar, etimológicamente significa hablar. Hablar públicamente, expresarse, también rogar, solicitar, dar un discurso. Esa es la significación, o ese es el significado etimológico de orar. Hablar públicamente, expresarse, solicitar algo, rogar o dar un discurso. Rezar tiene otra connotación. Fíjese usted cómo muchas de las palabras las utilizamos como si fueran sinónimos, siendo que estas palabras tienen otros significados. Rezar viene del latín recitare, que también nos da el término o el cultismo de recitar. Recitar es un principio que nos remite a evocar una lectura en voz alta. Recitar es leer en voz alta, repitiendo algo leído, algo memorizado. Por ejemplo, usted sabrá muchas oraciones por ahí. El Padre Nuestro, que es una oración universal, de la que Emmett Fox escribió por ahí un libro que se llama El Sermón de la Montaña y la Oración Perfecta, y se han hecho muchos desgloses y pruebas acerca de este modelo de oración conocido como el Padre Nuestro, que todos lo podemos recitar. Recitar es volver a citar. Podemos volver a traer a nuestra estructura mental, emocional, a nuestra estructura por medio de nuestra voluntad. Podemos traer esta cita, esta oración que se considera como clásica, que se considera como modelo, y podemos recitarla, volverla a citar palabra por palabra. Ahí la cuestión es que metamos, la introduzcamos en nuestro centro emocional también, no solamente en la cuestión de la lectura, sino que la metamos, la introduzcamos nuevamente en nuestras emociones, y en alguna posición, en alguna postura que requiera un esfuerzo volitivo para que estén presentes estas tres partes de nuestro ser: lo racional, lo emocional y lo activo. Entonces, miren ustedes, también plegaria, que es otra forma en la que nosotros le llamamos a los rezos, en la que nosotros le llamamos a las oraciones, que no es lo mismo. Ya dijimos, orar es hablar en voz alta, recitar es leer o traer a nuestra mente algo que ya está en nuestra memoria, evocar algo que esté en nuestra memoria y recitarlo, volverlo a citar. Plegaria deriva de precario, precaria, pobre, provisional, obtenido a base de ruegos y súplicas. Y esto tiene, desde luego, una ritualización, una simbología y demás. Nosotros aquí en Mundo Enigma no estamos emitiendo juicios y todas estas cosas. Les decíamos que solamente asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Curiosamente, usted habrá oído por ahí de la piedra ópalo. Por ejemplo, el ópalo es una piedra considerada como piedra preciosa, poco apreciada por los joyeros, porque cuesta, según dicen, mucho trabajo que esta piedra se pueda trabajar adecuadamente. A decir de estos señores que trabajan la joyería, de las personas que trabajan la joyería, dicen que el ópalo es un elemento bastante difícil de trabajar. Para la gente que practica el cristianismo, simboliza o se asocia con la fidelidad, con las plegarias, y es un símbolo de fervor religioso. Igual que el pez es un símbolo cristiano también,
dado que las primeras letras de el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador, forman la palabra ictus o pez. Fíjense ustedes, luego no sabía uno el significado, la simbología de estas cosas. La oración tiene asociaciones con símbolos y ritualidades. Mucha gente utiliza una veladora, por ejemplo, para elaborar sus oraciones. Ponen su veladora y comienzan una especie de ritual, una especie de movimiento de ritualidad en el que van generando esta oración, estas oraciones, ya sea rezadas, ya sea recitadas, ya sea plegarias, son diferentes tipos, pero generalmente decíamos orar es hablar con un poder superior, cualquiera que usted que nos escucha tenga por ahí, que comprenda, como usted entienda a ese poder superior. Todas estas cosas, por ejemplo, las plegarias, las oraciones, tienen un papel importante en el judaísmo. Igual en sus sinagogas, en las casas. Los judíos, por ejemplo, los judíos más devotos rezan 3 veces al día y todos van a orar en el Sabbat, lo que le llaman el Sabbat, que es su día sagrado y que se inicia al ponerse el sol los días viernes. Fíjense ustedes, el tema de hoy, este tema de la oración y su sentido terapéutico, tiene algunas aristas que tenemos que analizar para que pueda ser fructífero para ustedes este programa. Hablamos de los 3 centros del hombre al principio del programa, donde debe imbricarse la oración. Es decir, la oración no sirve si solamente la tenemos a nivel de idea, si no tenemos la oración a nivel de sentimiento, si no tenemos la oración a nivel de acto, de acción, donde se involucren todas nuestras fuerzas físicas, emocionales y mentales. La oración estaría incompleta desde esta perspectiva. Si solo la mente ora y el corazón no lo hace, no puede haber respuesta alguna. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el pan requiere harina y agua para que podamos hacer una pieza de pan. Pero si mezclamos la harina y el agua, el pan no se hace solo, necesita un tercer elemento. Hablamos de esa extraña paradoja de la naturaleza que indica que solamente a través de 3 fuerzas se pueden generar actos y hechos reales. El tercer elemento pues es el fuego. Si nosotros amasamos la harina con agua, la mezclamos, la amasamos, necesitamos meterla al horno para que el fuego la convierta en pan y pueda ser comido por nosotros. Sería la fuerza conciliadora. El agua es un elemento activo, la harina es un elemento pasivo. Y bueno, pues el fuego va a ser quien genere, quien concilie estos dos elementos y los convierta en algo nutritivo. Así, cuando hacemos nosotros una oración, necesitamos de estas 3 fuerzas, de la mente, del sentimiento y de la fuerza, de nuestras fuerzas físicas. Porque, por ejemplo, si empezamos a orar y de repente nos quedamos dormidos, pues no va a haber ningún efecto, y luego pensamos nosotros que oramos y oramos y no logramos nada. Bueno, pues porque una de la fuerza física deja de aparecer en ese contexto de la oración, en ese acto de la oración. El acto es el acto de orar debe ser una totalidad donde mente, sentimiento y
y acción estén mezclados. El activo natural del hombre debe estar mezclado con el sentimiento y debe estar mezclado con la mente para que la oración tenga efecto. Es lo que dicen los que saben, ¿no? El hombre entero debe orar, y el hombre entero es, antes que todo, una triada. Por eso, si usted recuerda, cuando en alguna época se decía que hiciéramos algo, la gente nos decía: pon alma, vida y corazón, o pon mente, corazón y cuerpo para que las cosas sucedan. Esto no es ajeno a la oración. Es como si tuviéramos a tres hermanos que no están de acuerdo. Esta mente, estos sentimientos o emociones y este cuerpo, hagan de cuenta que fueran una casa de 3 pisos, y deben trabajar, deben estar en armonía esas 3 fuerzas para que la oración produzca efecto. De esta manera el hombre ascendería en nivel de conciencia y estaría suficientemente despierto como para recibir la ayuda que suplica. Porque si está dormido, pues no puede recibir la ayuda que está suplicando. En el hombre, si no cooperan estas 3 partes, y esto ocurre así especialmente hoy en día que hay un sinnúmero de distracciones, por esta razón echamos una breve mirada a algunas de las enseñanzas que ya vienen de tiempos muy antiguos, de tiempos ancestrales, que se han reeditado, que se han revalorado, que se han vuelto a poner en vigencia en la época actual y en las épocas actuales, sobre todo en esta época, en este momento que tanto necesitamos nosotros de estos elementos espirituales para afinar nuestras emociones, para estar alerta, para tener una visión más amplia de las cosas que debemos hacer y de las que no debemos hacer. Ya sabemos que el estudio de lo multidimensional de nuestro ser se caracteriza por entender que nuestro nivel de ser empieza con la observación de estas 3 partes. Por eso, ¿cómo vamos a ajustar? ¿Cómo vamos a poner en orden? ¿Cómo le vamos a dar coherencia a una oración? Tenemos que poner estos 3 elementos, estos 3 centros en orden: la mente, las emociones y la voluntad. Tenemos que relajar nuestro cuerpo a través de nuestra voluntad y nuestra respiración, utilizando el alimento neumático. Tenemos que poner nuestras emociones a un nivel adecuado. Tenemos que desvincularnos de las emociones negativas y tenemos que utilizar la imaginación, la visualización en sentido constructivo, la mente, las ideas, detener el flujo de los pensamientos para poder entrar en un nivel de concentración. Eso se llama concentración, que nos permita curiosamente estar despiertos. Esto parecería un contrasentido, pero de esa manera, relajándonos, desvinculándonos de las emociones negativas y deteniendo el flujo de nuestros pensamientos, es como despertamos para que la oración pueda tener algún efecto adecuado, algún efecto óptimo, y esta oración nos sirva de algo. Estos 3 centros trabajan independientemente debido a las condiciones tan anormales de la vida moderna, y sobre todo en este tiempo que es bastante más anormal de lo que ordinariamente era. Esto produce solamente desarrollos parciales, ¿no? La gente se vuelve muy obsesiva, es decir, los pensamientos la arrastran, o se vuelve muy emocional,
muy emotiva, esto le omnibula el entendimiento, le adormece el entendimiento, lo paraliza o lo hace de reacciones muy reactivo, de reacciones muy impulsivas, o lo hace perezoso, o lo hace sumamente activo y desprecia las otras partes de su ser. Cada percepción consciente y cada manifestación del hombre, todo cuanto se recibe y se exterioriza, debe ser el resultado de un trabajo coordinado de la mente, las emociones y la voluntad. Cada uno debería proporcionar su propia parte de asociación y conocimiento y experiencias, para que con la conjunción de estas tres partes de nuestra personalidad, de nuestro ser, pudiéramos ser coherentes, y esa coherencia nos daría la posibilidad de hacer una oración efectiva. No me diga usted que me está escuchando en esta mañana aquí en Mundo Enigma que no se ha dado cuenta que a veces piensa una cosa, siente otra y hace otra. Eso es incoherencia, y estando en ese estado no se puede tener armonía, y sin armonía, sin coherencia, no se puede hacer una oración adecuada. Cuando, por ejemplo, toma la iniciativa para cambiar algo en uno mismo, para poseer un nivel de ser más elevado, se convierte uno en una fuerza de acción, en una fuerza activa. Pero aparece, por otro lado, un conjunto de fuerzas inerciales, aparece la inercia, que van en contra de lo que usted se ha propuesto. Por ejemplo, si usted se propone estudiar chino y lo decide, pero ve que tiene que asistir a las 7 de la mañana porque no hay un horario que le pueda convenir después, que tiene que comprar varios libros, que tiene que estudiar por lo menos de 4 a 5 horas diarias para que pueda ser efectivo el aprendizaje, entonces esta cuestión inercial, todo esto que viene de una estructura interna, todos estos requisitos que vienen de una estructura interna, lo van a hacer a lo mejor desistir en el mejor de los casos y olvidarse de su iniciativa de estudiar chino. Entonces, tiene que haber algo que lo impulse, tiene que haber algún conocimiento, tiene que haber otra fuerza que lo impulse, que le dé un impulso suficiente para que usted pueda estudiar chino. La inercia de su vida psicológica habitual, la costumbre, los condicionamientos, son los que muestran oposición al cambio. Esa es una fuerza pasiva. En ese punto puede ocurrir que una de ellas venza completamente a la otra, o bien se contrarresten sin producir ningún resultado, se anulen, que usted tenga la iniciativa, pero su misma psicología, por los condicionamientos, por los hábitos, por la familiaridad, por la indiferencia en que ha caído en esta vida, le anule esa posibilidad, le contrarreste esa posibilidad y no se produzca ningún resultado. Esto mismo puede suceder en la oración. En la oración usted puede estar dispuesto a cambiar su vida a través de un modelo de pensamiento nuevo que requiere la oración, la meditación, la reflexión por lo menos, pero su estado psicológico no le permite entrar en ese nivel de cambio. O sea, usted o yo podemos decir que sí, que nos gusta hacer oración, etcétera, etcétera, pero nada más la hacemos como de boxeador, como el boxeador cuando va a entrar a pelear, se santigua y empieza el pleito.
así ese es el nivel de... ¿Usted cree que le sirva de algo? No. Lo que le sirve a este señor es el entrenamiento que ha tenido. Entonces, a nosotros, para que esto nos sirva, tenemos que encontrar cómo romper esa inercia, esa resistencia al cambio que psicológicamente nos ha producido este estado en el que vivimos. La tercera fuerza hace su aparición en ocasiones apoyando y fortaleciendo la iniciativa que hemos tomado. Y esto se produce bajo la forma, por ejemplo, de un nuevo saber, de un nuevo conocimiento, de un nuevo impulso para evolucionar. Si nosotros entendemos que todo esto es para evolucionar, no para ganar más dinero, no para tener una casa más grande, puede sí servir para esas cosas, pero no es esa la finalidad. La finalidad para nosotros es evolucionar a nivel interno. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros no evolucionamos internamente, la oración va a ser muy poco efectiva en el caso de nuestra vida. No nos va a servir casi y prácticamente de nada la oración. Entonces necesitamos nosotros un cambio en ese sentido, un cambio que va a venir de esa fuerza, de esa tercera fuerza conciliadora que nos puede ayudar, y entonces convertirse en un nuevo impulso que nos va a dar la posibilidad de la evolución. Debemos comprender o recordar que las personas no podemos observar los fenómenos como manifestaciones de tres fuerzas. Estamos ciegos prácticamente a estas cuestiones de ver el mundo como realmente es. Obsérvelo usted y se va a dar cuenta. Trate de observar, vuélvase más observador y dése cuenta que no podemos observar la manifestación de esas tres fuerzas porque es imposible observar el mundo objetivo en nuestro estado de conciencia tan subjetivo. En nuestro actual estado vemos la manifestación de una o dos fuerzas. La tercera fuerza es una propiedad únicamente del mundo real. ¿Qué quiere decir? Usted ha de estar diciendo, bueno, este cuate me está diciendo que yo no veo la realidad, que yo no veo el mundo real. Sí, efectivamente, eso es lo que estoy diciendo en este momento, que la mayoría de nosotros, por nuestro actual estado, no somos capaces de ver el mundo real, no somos capaces de ver el mundo de la realidad. Definitivamente la lucha protagonizada por nuestras iniciativas, por la acción y la inercia, no producirá un cambio en nuestro ser. Para ello debe aparecer un tercer actor en el escenario en forma de una tercera fuerza conciliadora capaz de reanimar el impulso inicial. Para eso necesitamos la oración, para transformar nuestra vida y evolucionar hacia mejores estados de conciencia. Es como si uno intenta cambiar, habrá una oposición, decía yo desde el principio, inercial, que no nos permite cambiar a menos que aparezca un nuevo conocimiento, un golpe de fe, una certeza definitoria o una confianza apoyada en hechos y conocimientos. A menos que estas cosas se den, no vamos a poder nosotros, digamos que no vamos a poder evolucionar, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder ir más adelante, porque, bueno, pues nuestro estado actual nos tiene en una especie de letargo, en una especie de adormecimiento total. Entonces ya hemos establecido en este momento la referencia para entender cuál es el procedimiento adecuado para la oración.
para que haya un efecto terapéutico, una nueva perspectiva de solución, una evolución interna, una inspiración, una corazonada, mayor paciencia, un acto inteligente que destrabe el problema en el que nos encontramos, o un milagro inesperado que dé solución a alguna situación por la que estemos atravesando. En el sentido que usted, que me escucha, lo entienda o lo viva, se necesita orar con la mente, con el corazón y con la voluntad. Se necesita actuar. Todo ello enfocado en el pedimento. Cualquiera que sea la técnica o forma de oración que estemos utilizando. Hemos hablado que está la oración, el ruego y el rezo. Esos tres elementos. Hay otros que desde luego son, digamos, pertenecen a otros niveles de trabajo, como sería la meditación, que es un complemento para la oración. Así iniciamos el ciclo contra la inercia. ¿Qué es la inercia? Es esa fuerza contraria a nuestra iniciativa, y podremos recibir ayuda de un nivel o de los niveles superiores. ¿Por qué? Porque ya estamos buscando inicializar esta tercera fuerza conciliadora o neutralizante del combate entre la acción y la inercia, entre lo que nosotros emprendemos y las dificultades que se vienen en el momento en que estamos tratando de cambiar. No solo la actividad del ser humano como individuo queda ligada a la ley de estas tres fuerzas. Las comunidades, las naciones e incluso el destino de la humanidad en su conjunto, como las manifestaciones de un mundo fenoménico, de un mundo donde existen los fenómenos de todas índoles, comparten el delicado proceso de la conjunción, de la interacción de estas tres fuerzas. Recuérdenlo bien, estas tres fuerzas son las que generan, las que van creando toda la realidad en este mundo. No obstante, pese a la eterna o sempiterna presencia de la triada, las personas somos o hemos caído en un estado de incapacidad, en nuestro estado subjetivo de conciencia, de ver la manifestación de estas fuerzas en el mundo. De lo contrario, nuestra mirada objetiva permitiría ver el mundo tal como es. Esta es la ley de la coherencia. Ustedes y su servidor hemos sentido los efectos nocivos de pensar una cosa, le decía yo hace un rato, sentir otra y hacer otra. En ese estado, la oración no tendrá y no va a tener ningún efecto. Aquí tenemos una idea de alguien que estaba despierto, es decir, tenía conectadas sus tres mentes. Shakespeare en Hamlet aquí estamos. está hablando a través de uno de sus personajes, a través de Hamlet, y le dice a Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, sí, porque no se termina de escuchar las que adecuadamente, puede soñar tu ni siquiera filosofía. todo lo que está diciendo. Fíjense hay ustedes, mucha interferencia. Shakespeare veía la totalidad A mí y Horacio estaba simplemente enfocado a la parte mental de su desarrollo. Solamente estaba leyendo cuestiones filosóficas, etcétera, etcétera. Entonces, no se vicia, a través de por ejemplo, Hamlet, a mí el volumen se me Shakespeare fue manifiesta esta y se idea bajó extraordinaria. muchísimo solamente con los audífonos. Fue Saber que lo que hace uno, por qué lo hace, le va a brindar a uno fe y le va a brindar a uno confianza en esta herramienta de la oración. El doctor Joseph Wolfe es un médico norteamericano, ya no sé si ya haya fallecido, pero ya tiene muchos años escribiendo. Siempre ha escrito sobre, digamos, cosas de la psique humana. Siempre ha escrito sobre
la percepción extrasensorial, por ejemplo, le ha interesado mucho, como a muchos de nosotros, nos interesa qué hay dentro de nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, cómo se conecta nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra voluntad con el universo, cómo está conectada, de qué manera, cuáles son los procedimientos para recibir un mayor estado de conciencia, todas estas cosas. Él escribió hace mucho tiempo un libro que fue de los primeros que leí sobre estos temas, que se llama por eso decía Carlos la semana pasada, el poder extrasensorial, me parece que se llama. Percepción extrasensorial se llama. Aquí está la prueba. Murphy decía que la oración no es una acción para pedirle a Dios algo, ni es un forcejeo para cambiar la voluntad de ese poder superior. La oración es un esfuerzo positivo que tiene que hacer el individuo, que actúa con la fe y la confianza en ese poder superior o Dios. Se ora y se va sanando cuando uno lee y medita sobre verdades espirituales, cuando no está uno perdiendo el tiempo en fruslerías, en codicia barata, en ambiciones egoístas, en deseos miopes e indignos. Cuando uno está meditando sobre verdades espirituales, no es una pérdida de tiempo como pudiera pensarlo la gente que está del otro lado del espejo. Es cubano esa madre. No, ¿qué crees que dado que el ajetreo de la vida actual, las demandas en los niveles económicos, de estatus, de prestigio, de fama, de sexo, de poder, de sensaciones, de dinero, todas estas búsquedas futiles, efímeras, que solamente duran muy poco. Si vemos nosotros la relación de la vida, son más o menos 28,000 días lo que vivimos los seres humanos. Entonces 28,000 días es un lapso bastante reducido de tiempo como para estarlo perdiendo en fruslerías y en locuras. Tenemos que enfocarnos en las verdades espirituales. La oración es una práctica que establece un modelo de pensamiento, de imagen mental más sana. Es el uso orientado de la imaginación con la finalidad de obtener respuestas, no solo cuando está uno en alguna encrucijada, porque muchas veces nosotros creemos que Dios es una especie de bombero, ¿no? Que cuando estalla la casa le tenemos que llamar para que nos la apague. Cuando se nos atora el niño, le llamamos para que lo saque. Cuando ya tenemos la lumbre en los aparejos, es entonces cuando buscamos la ayuda de ese poder superior o Dios, como usted entienda las cosas. Y no, en todos los asuntos de nuestra existencia tenemos que estar o buscar tener contacto con esa entidad suprema, con ese ente superior al que le hemos puesto el nombre o el apodo, el sobrenombre, o que hemos etiquetado, le hemos puesto la etiqueta de 4 letras D-I-O-S, Dios. Pero realmente este poder superior puede ser el punto donde se conjugan todas las fuerzas espirituales que rigen este universo. Lo podemos concebir de muchas maneras. Aquí tenemos una idea de alguien que estaba despierto, que tenía conectadas las 3 mentes, que podía en algún momento, en un momento dado, dar pautas de conocimiento a los demás, la que mencionamos al principio, la de William Shakespeare. Ahí tenemos esta idea, ¿no?, de alguien que realmente trabajaba, no sé yo qué tan religioso pudiese haber sido, pero esa era la realidad. Una vez que hemos entendido que un lenguaje binario quiere decir de 2 extremos. Recuerde usted, esta ha sido nuestra educación emocional de siempre. Hay canciones como esa de Te odio y te quiero,
O sea, es bipolar la cuestión. Ahí, por eso se va de un extremo a otro, del odio al amor, del amor al odio, y no hay una relación adecuada. ¿Por qué? Ese ha sido nuestra educación emocional. No está ahí la tercera fuerza, nada más hay una u otra, un extremo u otro extremo, amor u odio. Una vez que hemos entendido que este lenguaje binario, les decía, no puede lograr una visión del mundo real, nos da solamente visiones virtuales de este mundo. Recuerde usted cuál es el lenguaje de las computadoras, es binario. Esto lo podríamos analogar con el mundo de las computadoras. No se completa la síntesis que resuelve y convierte una bipolaridad en un mundo, en un hecho, en una realidad. No solo podemos pensar en términos de adelante o atrás, amor y odio, arriba o abajo, si no es mía, no es de nadie, sí o no. Esto es, pensamos en alguna alternativa para canalizar dicha emoción y no actuamos. Si utilizamos un ejemplo simple, se entenderá la necesidad de estas tres fuerzas para concretar un hecho. Si tenemos un coche con un mecanismo fijo y la mejor tecnología en su manejo, tenemos un piloto profesional que puede dirigir y manipular cualquier vehículo en cualquier pista, pero no tenemos gasolina. ¿Sirve de algo el piloto y el vehículo? Evidentemente no. Así es cuando estamos haciendo oración. Si nada más tenemos la mente y la voluntad sin el sentimiento, o si nada más tenemos la mente y el sentimiento, o si nada más tenemos la mente y la voluntad, no va a haber posibilidad de que la oración tenga efecto. Espero se haya entendido de qué sirve el mejor coche y el mejor piloto si no hay gasolina, o de qué sirve la mejor gasolina, el mejor coche si no hay piloto. O sea, se necesitan las tres fuerzas para que algo suceda. Así que, comprendido el asunto de las fuerzas, dijimos, al actuar lanzará en nuestra contra un conjunto de elementos de inercia, elementos contrarios, pasivos. Así que tenemos que invocar o buscar activar a la fuerza neutralizante o conciliadora para que nos ayude en nuestros asuntos por resolver. Esa fuerza conciliadora, esa tercera fuerza, solamente la podemos encontrar cuando hacemos oración en congruencia. Si no, de nada nos va a servir ninguna oración, por más hermosa, por más maravillosa, por más milagrosa que se diga que es. No nos va a servir absolutamente de nada. Hay testimonios por miles de los resultados que muchas personas que han logrado de salir de situaciones verdaderamente complicadas, una vez que se han esforzado en su búsqueda de soluciones en situaciones difíciles, de manera inesperada, muchas veces sus problemas van desapareciendo o se resuelven completamente. Si el individuo está en un estado de presencia real, cuando hablamos de presencia real, cuando digo presencia real, digo mente, sentimiento y voluntad. Mente, cuerpo y espíritu, aquí, en este momento, en el aquí y el ahora. La oración tiene esa peculiaridad, requiere de la presencia en el tiempo presente para que pueda tener efecto. Toda acción que vayamos a emprender requiere partir de este momento, de este presente, del aquí y el ahora. Si no, no es un acto espiritual. Recuerde usted en el programa pasado, cuando hablamos sobre la terapia gestal,
nos decía nuestro invitado, Rigoberto García, nos decía que uno de los elementos que vuelven terapéutico, altamente terapéutico a la terapia gestal es el aquí y el ahora. Es uno de los pilares de la psicología gestal y de la psicología transpersonal. Añado aquí a este comentario, de lo que va más allá de lo meramente personal, es el aquí y el ahora. Recuerde que se decía en el programa pasado, nuestro pasado, el pasado nos genera culpa y el futuro nos genera miedo, incertidumbre. Entonces, para que la oración tenga efecto y estén presentes nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, debe ser en el aquí y el ahora. No nos vemos a nosotros mismos, no nos conocemos a nosotros mismos, pensamos que hacemos, pensamos que pensamos, y así nunca podremos vernos ni conocernos. Puede pasar que sutilmente empecemos a reconocer una cierta inconsistencia, como si no fuésemos una unidad real. Ahí es cuando uno se está observando, es cuando se da cuenta de que hay algo falso en uno. Alguna situación extrema produce una reacción que solo podemos etiquetar como: es que realmente no era yo no quise decir eso, discúlpame, no lo quise hacer. ¿En realidad no lo quisiste hacer? Con el trabajo persistente durante años, empezamos a reconocer casi todo como una reacción. Somos entes reactivos. Nosotros utilizamos la oración cuando tenemos la soga al cuello. Una respuesta inconsistente sin pensar. Esta visión dolorosa como es un preliminar necesario para separar el yo del yo falso, de la presencia de nuestra personalidad falsa, y llegar a ver que no somos lo que pensamos que éramos. La mayoría de nosotros piensa que sabe lo que no sabe, que entiende lo que no entiende y que hace lo que no puede hacer. De hecho, parecemos ser nada, excepto quizá una casi imperceptible e inadvertida parte de conocimiento. Por nuestro ego tenemos una idea bastante distorsionada de nosotros mismos, como un caleidoscopio caprichoso que en un giro, usted ha visto los caleidoscopios, esos jueguitos, le da uno un giro y forma una figura hermosa, pero virtual. Mira, hermosa, pero recapitulando nuevamente, yo te voy a decir, el programa es explícito. Y solamente que cada es quien lo virtual, puede practicar es engañoso. Posible. Al siguiente giro cambia, y al siguiente giro cambia, y al siguiente giro cambia. Así, no a la gente que es así, como el caleidoscopio, le dicen gente voluble. Y así es nuestra falsa personalidad. Dices, es que no hay nuestro estado líderes, consciente, ¿no? Es como una ventana escarchada, sí, como una ventana después de nevar o de llover. Que va uno en el auto y no alcanza a distinguir completamente hasta que no pone uno el famoso defroster. Eso es algo que nosotros debemos aprender a respetar. A nosotros nos gustaría que todo el mundo entendiera, conociera, esto es por nuestro ego. Desafortunadamente no está dentro de nuestras manos. O sea, solo vemos luz distorsionada, vemos una realidad borrosa, y a lo más que podemos con bastante trabajo, es alivianarnos nosotros, o sea, bastante a intentar practicarlo nosotros, propiamente aplicada, empezamos a mejorar, quizá sacrificando algún diseño que sería nuestra falsa personalidad, de la que estábamos muy orgullosos, y que ahora empezamos a ver como un obstáculo, que era un obstáculo superado. Cuando usted empieza a decir yo así soy y qué, y no voy a cambiar, ya valió sonríe el asunto. Ninguna oración le va a ayudar en nada. ¿Por qué? Porque usted no está dispuesto a cambiar, y hay que dar algo por algo. La oración no va a servir si no damos algo. Mira, había un personaje que se llamó Hermes de Toro. No nos van a ayudar un personaje por nada. que vivió, que existió,
Él determinó que el mientras mejor podamos distinguir lo que realmente somos, mientras podamos unificarnos al hacer oración y al actuar en la vida congruentemente, es entonces que las cosas van a ir tomando sentido y comprenderemos mejor estas influencias de los órdenes superiores, del orden superior. Se va a ir perdiendo el sabor. O sea, la conciencia es algo divino. La conciencia pura puede ser la divinidad pura. O el propósito al menos podemos saber que a nuestro nivel la conciencia es realmente divina. Podemos empezar a ver la conciencia no tanto como nuestra, sino algo más de lo que normalmente pensamos de nosotros mismos. Debemos observarnos continuamente cuando oramos. Orar de verdad es habitar totalmente nuestro ser y estar en relación con lo divino. Puede ser que al penetrar más profundamente en nuestra conciencia, en nuestro consciente, lo que encontremos sea cada vez más como oración. Esa conciencia es la oración. Así como la conciencia, la compasión, la sinceridad y así sucesivamente, la gama de muchas facetas en que encontraremos una joya que reúne todos los colores. Por eso debemos observarnos continuamente cuando estamos orando. Recuerden aquellas palabras bíblicas que decían: vela, no duermas. Esas son cuestiones que pasamos muchas veces por alto. Y bueno, pues el tiempo se nos agotó. Yo le recomiendo que se ponga a hacer oración. Vamos a cerrar con un último comentario. No se preocupe mucho, actúe, sea congruente. Piense en todo lo que se está escuchando, en todo lo que se está viendo, vea la manera, reflexione en lo que se está diciendo, vea la manera de poner a salvo a los demás y a sí mismo. Recuerde que si no sobrevive el grupo, no sobrevive la familia, no sobrevive el género humano, no sobrevive un individuo en solitario. Entonces, mire, para ir cerrando ya, vamos a hablar de que pues había un texto que leímos aquí. Si usted tiene la oportunidad de leer alguna ocasión parte o todo el texto llamado Variedades de Experiencias Religiosas de William James, ahí va a encontrar muchos hechos que dan testimonio de cambios de dirección en la vida de muchas personas. Por eso se llama Variedades de Experiencias Religiosas. Da testimonio desde el punto de vista, desde el ángulo científico no religioso, de mucha gente que transformó su vida a través de la oración. Había también un investigador inglés que creó el mapa de la belleza. Este investigador, Galton Beard, se llamaba, era polímata, es decir que poli significa muchos, mata viene de materia, dominaba muchas materias, era antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo, y también llevó a cabo estudios verdaderamente raros. Hizo un mapa de la belleza. Se metía un observador, se metía en su bolsa del abrigo un contador y iba contando a las personas que desde su perspectiva eran guapas, a las personas que eran medio guapas y a las personas que él consideraba feas. Y entonces fue haciendo un conteo y a través de métodos cuantitativos
se dio cuenta de cuál era la cantidad o en qué ciudad de las que fue, digamos, auditando en cuestión de belleza. Suena bastante raro, porque además el concepto de la belleza es muy ambiguo, es bastante, a ver, Vicente, repite, cambiante, bastante ambiguo, bastante incierto, ¿no? Para lo que para algunos es bello, para otros es algo completamente feo. Entonces, este cuate, pues hizo su mapa con estos conteos y dijo en qué ciudades estaban la mayor cantidad de personas bellas y en qué ciudad estaba la mayor cantidad de personas feas. Este cuate hizo también un estudio en el cual vio que cuántos sacerdotes habían muerto y a qué edades y cuántos abogados, doctores, maestros, enfermeros, etcétera, etcétera, o de que algunos son cuáles eran los promedios de vida, y se dio cuenta que habían muerto más rápido los sacerdotes. Esto no quiere decir nada, él lo interpretó como que la oración no servía de mucho, pero esto no quiere decir nada, ¿no? Porque en la oración, como la hemos visto desde el ángulo que lo hemos visto, nosotros vemos que es necesario pues cada quien que intervengan estas tres partes: su alcance, su la mente, los sentimientos y la voluntad. A mí personalmente me ha tocado atestiguar este mecanismo que sigue siendo un enigma, pero no vaya. Les voy a contar algo rápidamente. En una serie de sesiones de estas prácticas, una participante, una persona que iba a estas sesiones de oración, tuvo una enfermedad bastante fuerte, tuvo cáncer de seno, siguió asistiendo a las prácticas, desde luego también a sus tratamientos médicos, y ahí estuve yo también, y bueno, pues lo que sucedió con el paso del tiempo es que esta mujer que tenía cáncer, un día llegó con una radiografía y una enorme sonrisa diciendo que el cáncer se había ido. Poco después ella dejó de asistir a las reuniones y hasta donde sé sigue bien. Y en el paso de este tiempo que he practicado, he sido practicante de estas cosas, he visto bastantes cuestiones raras en algunas otras incursiones en esta actividad de la oración. Esto obviamente no lo platico porque si no voy a alargar mucho más. Y bueno, pues aquí, amigos, terminamos esta emisión de Mundo Enigma. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Manténganse a salvo, cuídense, usen los tapabocas, hagan caso de las indicaciones de las autoridades sanitarias. Aunque estén ustedes jóvenes, viejos, niños o de mediana edad, utilícenlo no por ustedes, sino por los demás. No es un requisito, es un mecanismo de seguridad para todos. Hasta la próxima, amigos. 3 veces a la semana, o 50 cabrones que están reunidos todo el día.